Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. En esta oportunidad, continuamos con las actividades en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Les presentamos la primera parte de la sesión de trabajo 2.2. ¿Han incrementado los costos electorales de manera efectiva en la mayoría de los países? Esta ponencia contó con la participación de Delia Ferreira Rubio, experta en financiamiento político de Argentina, Marcin Walecki, jefe de la Unidad de Gobernabilidad Democrática de Polonia, Víctor Scheil, consultor principal de Sudáfrica, Philips Vermont, jefe de Departamento de Política y Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Filipinas, y como moderador, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Les invito a que se queden con nosotros en el desarrollo de esta ponencia. Comenzamos. Voy a hablar de lo que hablaron en el panel anterior, es que el contexto en verdad importa cuando pensamos en el costo de las elecciones. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita, el sistema de multipartidos, por ejemplo, cultura política, nivel de activismo. Todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta cuando estamos hablando del costo creciente de las elecciones. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando estamos comparando el costo de las elecciones, tenemos que pensar en preguntas fundamentales. ¿Estamos hablando solamente de lo legal o de lo legal o ilegal? El financiamiento legal o ilegal, el dinero que se gasta en ciertos recursos. ¿Cuál es el nivel de transparencia en un país? Les puedo decir que no hay democracia en donde hemos visto un 100% de dinero que en verdad se gasta en política y lo que podemos captar es el 78%. La mayoría de las democracias ven menos de 50% del dinero que se gasta en elecciones. Pero mis 3 puntos son, bueno, tenemos una larga historia de problemas con los gastos en las elecciones. Los límites ya se volvieron un estándar internacional, son elementos clave que se presentan en la mayoría de las democracias, sin embargo, no son tan eficientes. Segundo, cuando hablamos de los costos de la elección regulada, de los elecciones regulados, tenemos que un conflicto principal entre la democracia y la libertad política. No tengo tiempo para hablar de un caso muy importante de Bauman contra el Reino Unido de derechos humanos, pero me gustaría que ustedes también se investigaran sobre esto. Existe, y el último elemento es que la mayoría de los países, el costo de las elecciones o el porcentaje de este aumento es porque hay un aumento de las disposiciones de transparencia que ahora vemos más que hace 20 años, porque estamos mejorando en cuanto a el rastreo del dinero y las regulaciones. Y el segundo fenómeno muy importante que hemos visto en países europeos es que el costo de las elecciones está creciendo porque se está invirtiendo en recursos públicos y en este tipo de financiamiento. Por ejemplo, en República Checa, en Polonia hemos gastado de hecho 300 millones de euros en fondos públicos en el sistema, por lo cual eso expandió la cantidad de dinero invertida en el sistema. Por lo tanto, muchos académicos dicen que al incrementar sustancialmente el nivel de subsidios públicos estamos incrementando el costo de las elecciones. Yo diría que sí, pero sobre todo por la transparencia y por los subsidios públicos enormes que estamos invirtiendo. Me parece que me quedan 2 minutos y medio, entonces brevemente les diré que no quiero hablar solamente de solo las reformas más interesantes, pero como ustedes saben, las prácticas ilegales de corrupción fue un problema para el desarrollo en Inglaterra. Fue una ley que ponía límites muy restrictivos a las campañas, y si no me equivoco, muchos en el Parlamento perdieron su silla hace algunos años por esto, y esto se volvió un estándar internacional en cuanto a los límites de los costos. Y Luis tiene razón, porque no siempre se tienen estos estándares internacionales, pero aquí se recomiendan los límites razonables en cuanto a los gastos y que se justifica
por el hecho del proceso político que a veces se ve distorsionado por algún partido político. En práctica, de hecho, lo que está pasando en un gran número de países europeos, de los 40 países enlistados, muchos de ellos tienen límites de gastos, pero lo que es interesante y lo que yo estaba diciendo en otra sesión es que normalmente son regímenes nuevos que están utilizando estos límites de gastos, y mi punto es que esos límites se introducen por muchos casos para eliminar las oportunidades de la competencia. Porque si ustedes piensan en la práctica de los países en transición, no hay un problema con los recursos, pueden utilizar bien los recursos, recopilar dinero de las empresas. El problema es con la oposición, por lo tanto el estudio muestra que los límites son eficientes en la parte de la oposición. Y segundo, el mal cumplimiento tiene un objetivo en los partidos políticos, como en Georgia, en Ucrania, en Azerbaiyán, en muchos países donde los límites de gastos se utilizan para eliminar la oposición. Estos límites solamente establecen la informalidad, por lo tanto causa desventajas y retos para tener buenos fondos para un buen candidato. Por lo tanto, hay que tomar todo eso en cuenta, y en los casos más extremos, los límites pueden en verdad limitar la libertad de expresión, y esa es una sentencia muy importante de Bauman contra Reino Unido, en este caso. Entonces, diciendo que en particular en la aplicación de los límites, ese es el problema. Al imponer estas restricciones, puede marginalizar a la oposición y se lleva a tendencias no democráticas en el régimen. Por eso tenemos que tener cuidado de no dañar al sistema, y por eso yo creo que de hecho estos puntos yo hablo de ellos en mi capítulo en el libro, y a mí yo tendría mucho cuidado recomendando ciertos límites en cuanto a lo que estamos tratando de lograr con los límites de los gastos. Y quiero concluir con algo positivo, porque muchos de nosotros nos basamos por las opiniones de que el costo de las elecciones están fuera de control, y yo normalmente hablo, por ejemplo, de las últimas elecciones de Estados Unidos, que fueron de $7,000 millones, eso costaron, pero hay que recordar que también el costo de un día de Halloween es de $8,000 millones, y CNN reportó esta mañana que los norteamericanos gastan $5,000 millones en muñequitos. Entonces hay que poner las cosas en perspectiva. Si $7,000 millones es el costo de la democracia, cuando estamos hablando de que es casi lo mismo que está gastando una persona que tiene un gato en su comida, entonces hay que pensar en el tipo de régimen, del número de elecciones, del capital. Entonces podemos hablar de investigaciones verdaderamente comparativas. Muchas gracias. Gracias. Víctor, por favor. Muchas gracias. Voy a empezar agradeciendo a los organizadores por invitarnos, sobre todo el INE. En verdad es un placer ser parte de esta conferencia. La pregunta aquí es, ¿los costos de la campaña están aumentando? Desde la perspectiva africana, sí, esta es la respuesta. Pero también me gustaría tener cuidado para no sobregeneralizar y decir, bueno, este es el caso en todo el continente africano. Me parece que si tengo tiempo preferiría hablar de hecho de ciertos países, por ejemplo en las subregiones, como Nigeria, como Senegal, Sudáfrica, Kenia, que yo creo que son países que son líderes en cuanto al uso del dinero en la política. Pero ¿cuáles son los efectos que llevan a este aumento en los costos de las campañas? Uno de estos es simplemente la competencia entre los partidos políticos, particularmente en estos países de las subregiones, la competencia.
Y si piensan, por ejemplo, en países como Ghana, donde tenemos una tendencia hacia la competencia entre dos partidos políticos y también tenemos un sistema de dos partidos que se estableció en Ghana, y eso ha llevado a una gran competencia y a mucha inversión en las campañas de elección. Y por supuesto, otro factor al que nos hemos referido desde ayer es el papel de las grandes empresas en la política. En África, este es un gran problema. Es un gran problema debido a que se tiene un diferente interés. En otras palabras, hay muchos intereses externos en África como resultado de las oportunidades de negocio. Y también algo muy importante, un factor importante que me parece que no lo hemos mencionado también, es toda esta política cuestionable que es un problema en África, porque los países que por ejemplo hacen minería en África también están presionando mucho, invirtiendo mucho dinero. Algunos reciben propuestas de partidos del gobierno para donar algo, algunos ofrecen este tipo de apoyo, pero también se tiene en otros países como el mío, como en Sudáfrica, donde tenemos el partido del gobierno y también el Congreso Nacional. De hecho, entró a los negocios para mejorar las posibilidades de obtener dinero de empresas en caso de que sean anti-MAC. Por lo tanto, hay ciertas organizaciones que están lidiando con esto. El otro factor, por supuesto, es la corrupción, que no quisiera mencionar demasiado porque ya se ha hablado un poco, aunque sí lo voy a volver a mencionar. Y otro fenómeno interesante es la dimensión de la calidad de la política, y hemos visto esto que se manifestó en Kenia, por ejemplo, en el sur de África, lo podemos ver en Lesotho. Esto contribuye a muchos gastos en las elecciones, porque a diferencia de mi país, de donde podemos obtener la mayoría, en Kenia la victoria no está garantizada. Por lo tanto, tenemos candidatos presidenciales como en las elecciones recientes que pasan mucho tiempo en el aire, volando de un lado del país a otro, y al final hacen algo a lo que no están acostumbrados en el continente. Me parece que sería muy importante también decir y dar un paso atrás y pensar en la economía y la política de las elecciones en África. En África la política o estar participando en la política significa también querer acumular riqueza. Por lo tanto, hay muchos conflictos relacionados con las elecciones, porque se tienen que ganar las elecciones a fuerza. Y me parece que el último ministro dijo, bueno, esto es un electoralismo totalitario, porque todos los que están en poder se tienen que asegurar de quedarse en el poder, y para eso tienen que gastar mucho dinero. Los que están fuera del poder también tienen que gastar mucho dinero tratando de ser parte del gobierno. El otro problema del costo es al que nos hemos referido, de una gran parte de la población votante que también contribuye a muchos gastos durante las elecciones. Y también el otro problema del que se habló es todo el problema con respecto a la regulación débil o no existente de las campañas y de los gastos de las campañas. Y por supuesto, en cuanto a este continente, mi punto de vista es que la democracia básicamente ha sido secuestrada por el interés comercial. Y ahora
se tiene un incremento de los costos de la campaña que no se traducen necesariamente en resultados democráticos. Por lo tanto, hay muchos gastos, pero en realidad no lo vemos directamente contribuir a la construcción de la democracia en el continente africano. Y por supuesto, estamos hablando de un continente donde nos estamos moviendo hacia el hecho de que queremos que se garanticen las elecciones, que se lleven a cabo regularmente, pero más de la mitad de los países en África, sus elecciones tienen que ver con los conflictos, y una de esas causas raíces es el problema del dinero en la política, cuando no existen regulaciones. Y por supuesto, también hay mucha corrupción, y lo digo porque también quiero que sepan lo que se dice sobre los gastos, sobre si es legal o ilegal. No estoy diciendo que sea legal o no, simplemente estoy hablando en general sobre el financiamiento político, y después durante la discusión puedo entrar más en detalle en estos problemas. Y bueno, para mí la clave también es sensibilizar a la gente. La gente tiene que ser sensata y tiene que pedir el poder. Yo sé, de hecho, que en África hubo un caso muy importante en donde la sociedad civil, de hecho, fueron a la corte y demandaron que se divulgaran las fuentes del financiamiento, porque de hecho en la sesión previa se dijo que hay una sobredominancia de estos gastos, porque hay una falta de regulación en el financiamiento, y de hecho hay partidos muy importantes, y los demás de hecho están de acuerdo en que no se les debe de interrogar de dónde obtienen su dinero, pero se tiene una situación en donde los partidos prefieren no estar regulados, y como resultado se tienen problemas en cuanto al cumplimiento del financiamiento político. Entonces quisiera detenerme aquí, asumiendo que vamos a tener oportunidad de hablar más de esto. Now is the turn for Philips Del Monte. Please, go ahead. Muchas gracias por invitarme. Antes de empezar, me gustaría decir que estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo, de hecho, en cuanto a los costos de las campañas que se están incrementando por la profesionalización de las campañas, por los gastos que tienen que cortarse. Entonces quisiera hablar un poco de un aspecto distinto de los costos de las campañas. Y número dos, tenemos que diferenciar también que estamos lidiando con diferentes tipos de elecciones. En principio hablo de las elecciones presidenciales, y por supuesto van a ser muy caras, pero en un país como Indonesia lo que tenemos por supuesto son elecciones locales, y también tenemos elecciones locales del Parlamento, etcétera. Y con eso me parece que también podemos decir que esto es el resultado de la democracia en un país como en Indonesia. Lo que se ha estado haciendo esto durante 15 años. También quisiera recordarles a todos que el dinero puede tener una influencia en la política, no solo durante tiempos electorales, pero también antes del tiempo electoral, porque durante la elección estamos hablando de las campañas, del desarrollo y del financiamiento del desarrollo, etcétera, pero el reto es simplemente hacer corresponder la campaña durante esos tiempos de elecciones. Mi idea me parece que al hablar o al atacar este problema tenemos que entender que la causa es el sistema institucional
que existe en el país. Quiero hablar del caso de Indonesia. Primero que nada estamos hablando de los políticos, de los cuerpos electorales y el sistema electoral, esos tres elementos. Voy a empezar con el primero, los políticos. Me parece que los costos de las campañas suben porque muchos políticos en países en desarrollo y nuevas democracias como Indonesia, ellos no logran desarrollar una política que se basa en la confianza. No hay confianza entre los votantes y los políticos, y por eso los políticos solamente no saben llegar a los que votan utilizando una campaña profesional. No crean esta confianza antes y después de la elección, y también por eso aumentan los costos de la elección. Y después, por default y por diseño, de hecho, las elecciones son muy, muy caras en un país como Indonesia. Tenemos 6.000 grandes islas, tenemos un archipiélago geográficamente hablando, entonces tenemos miles de estaciones en toda Indonesia, estaciones de voto. Por lo tanto, hay miembros de las comisiones, tenemos que tener miembros de cada comisión de elección y tenemos que tener a mucho personal en tierra, y eso requiere mucho dinero. Entonces, este tipo de implementación política y de sistema político ha incrementado los costos de las campañas en Indonesia. Les mencioné la confianza, porque no hay confianza entre los políticos y también los partidos políticos y partidos políticos. Entonces, la ley pide tener siempre un testigo en cualquier estación de voto, porque alguien se podría robar los votos. Por lo tanto, estamos hablando de testigos, un testigo por cada estación. Entonces, también tienen que movilizar alrededor de 500,000 espectadores o testigos en estas campañas, y se requiere mucho dinero para también darles pláticas de introducción, etcétera. Por lo tanto, se tiene que cumplir con el requisito de la ley, aunque no hay una confianza en los políticos, y así el costo incrementa en el caso de Indonesia. No sé si eso suceda en otros países. Y número 2, en cuanto al partido político, el sistema electoral. Indonesia está utilizando la combinación mortal de un sistema multipartidista y hay ciertos puestos disponibles en el Parlamento. Entonces tenemos este sistema abierto en donde las campañas se vuelven muy caras, porque en este sistema abierto los candidatos del mismo partido tienen que competir entre ellos mismos. Por lo tanto, se debilita a los partidos políticos y eso puede eliminar a otros candidatos. Pueden acabar robando sus votos en estas estaciones y después tienen que sobornar al comisionado de las elecciones. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que los países en todo el mundo tienen que tratar de encontrar una manera de simplificar el sistema de elecciones para poder hacer su voto de manera más racional. Y en las nuevas democracias y los países en vías de desarrollo como en Indonesia, también ese tipo de relación tiene un gran importante, porque las políticas públicas no tienen un papel muy significativo en cuanto a la relación del gobierno, de los gobiernos y de los que son gobernados. Tenemos una relación transaccional que tiene que dar lugar. Y también por el sistema institucional, déjeme ponerlo de esta manera. En este sistema abierto, durante la campaña, digamos que en Indonesia los números de asientos disponibles por distrito electoral van de 3 a 10. Entonces vamos a escoger la magnitud de 10. Tenemos 10 partidos, por lo tanto tendremos por lo menos 100 candidatos para ese distrito electoral. No hay manera de que los que votan evalúen y juzguen a los candidatos y lo que se acaba utilizando es el dinero durante tiempos de elecciones. Por lo tanto, a veces es un sistema electoral muy, muy complicado y hace que sea muy difícil para los votantes.
que sean racionales al tomar sus decisiones. Y en cuanto al tercer jugador, digamos, el cuerpo electoral, me parece que esas 500,000 casillas y el hecho de tener que desplegar a miles y miles en todas estas casillas, a todo este personal, me parece que lo que se tiene que hacer es dar capacitación y educación al respecto. Por lo tanto, sí tenemos comisionados con más integridad durante tiempos de elección. Entonces, mi sugerencia sería siempre buscar a los investigadores académicos y buscar una variación del sistema electoral que se está implementando en el país con los contactos y la historia correcta. Segundo, la educación de los votantes también es un papel muy, muy importante. Y en el caso de Indonesia, hay muchas agencias de financiamiento internacionales no proveen educación a los que votan, porque ahora los que votan tienen que consolidar su democracia, por lo tanto cambian la atención a un aspecto distinto de la elección, por lo que a quien se tiene que educar es a los que votan. A los políticos, de hecho, saben quiénes son los que votan y que tienen que votar de manera racional. Entonces, así ya no continuaría la compra de votos. También el uso de la tecnología, el número 4, me parece que es el área que se tiene que discutir en el caso de Indonesia. Yo sé que en India hoy en día se utilizan máquinas para votar y en Indonesia empezamos a hablar de esto, pero como no hay mucha confianza, se pide software, etcétera, y no pudimos hacer esta transición a la tecnología, y no sé si esto va a suceder en Indonesia. 5, con respecto al monitoreo de la campaña y la supervisión, me parece que tenemos que incluir a las instituciones financieras en el régimen de la ley electoral, porque si se quiere sobornar a los que votan, hay que retirar dinero de ciertas cuentas y puede tener un perfil en los bancos de las personas que están retirando dinero en tiempos electorales. Por lo tanto, no puedes prevenir a la gente en pensar en sobornar, pero sí puedes tener este perfil, puedes rastrearlo para poder detener esta situación. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.